Eh, pues listo, ¿va? Bueno, pues buenos días a todos, a todas. Damos inicio a este segundo día de coloquio de filosofía y marxismo en México. En este caso, vamos a empezar un poco fuertes, con un homenaje a un gran pensador que ha contribuido al conocimiento en diferentes ámbitos eh, eh, intelectuales, desde el marxismo, por supuesto, ¿no? Tanto de la historia del pensamiento mexicano, de la filosofía mexicana, como el desarrollo de grandes teorías, hipótesis al respecto sobre marxismo. Eh, y claro, también sobre movimientos sociales, ¿no? Zapatismo, etcétera. Bueno, sin más, pues el homenajeado lo presento a grandes rasgos. Es el doctor Pablo González Casanova, oriundo de la Ciudad de México, del Estado de México, perdón, de la capital del Estado de México. Eh, Como estudiante de licenciatura se enrola en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, después estudia algunas maestrías en el Colegio de México, donde por cierto, desarrolla grandes estudios sobre algunos pensadores importantes como Adorno, ¿no? Eh, y por ahí tiene algunos libros al respecto que ha tenido a bien el Colegio de México estar editando, ¿no? Algunos facsimilares sobre sus estudios en ese camino en el Colegio de México. Bueno, se doctora en la Sorbona, se doctora en la Sorbona y empieza ya después pues una posterior carrera muy, muy importante, tanto como con cargos burocráticos universitarios que llegan hasta la rectoría de la UNAM y que se desarrollan no solamente en nuestro país, ¿no? Sino, digamos, a lo largo de Sudamérica ha tenido gran eh, influencia, digamos, y algunos cargos importantes al respecto. Eh, bueno, de sus últimas participaciones políticas, se encarga, digamos, tanto del estudio y se enrola en las autonomías promovidas por LZLN, ¿no? Ha sido gran articulista del periódico La Jornada también, y bueno, los trabajos reconocidos deben de ser varios, ¿no? Principalmente la democracia en México, un gran, este, un gran estudio acerca de la realidad mexicana y la dificultad que ha tenido la democracia en nuestro país, que se ha vuelto pues un clásico principalmente de las ciencias sociales. Bueno, se ha enrolado sobre todo ciencias políticas, teoría política, en la historia, en la sociología, pero también en la filosofía, ¿no? Todo esto, este trabajo de este gran pensador tiene que ver pues con estudios y desarrollos del marxismo, ¿no? Con hipótesis marxistas al respecto. Eh, ha tenido que alzar la voz contra grandes críticas al colonialismo interno, tanto, sobre todo de nuestro país. Bueno, pues sin más, a mí me gustaría detenerme en esta pequeña presentación de don Pablo González Casanova para dar entrada pues a los compañeros que estarán hablando en esta hora y media más o menos al respecto. Y quisiera primero darle la palabra a nuestro compañero Jaime Torres Guillén, quien empezará, digamos, este homenaje, ¿no? Bueno, pues sin más, adelante, Jaime, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por invitarme
a este excelente coloquio de filosofía y marxismo en México. Muy relevante, en especial a Gabriel Vargas Lozano por hacerme el honor de participar en esta conversación. Que si me avisan más o menos cuánto tiempo tengo para hablar, para mentalizarme. Sí, bueno, les recordamos que los expositores tienen 15 minutos y yo les estaré informando sobre el tiempo. No se preocupen. Perfecto, Aquí muy también bien. el equipo del staff. Gracias. Muchas gracias. Pues entonces, pues voy a tratar de ser breve y claro, sobre todo para que la conversación pueda ser fluida, ¿no? En un coloquio como este, el nombre de Pablo González Casanova puede ser muy natural, pero habría que hacer algunos matices, ¿no? A mí me gustaría hablar principalmente de dos cosas. Una que tiene que ver con que el análisis de la obra o la lectura de la obra de don Pablo no podría ser una lectura del pasado o una lectura hacia atrás, ¿no? De lo que hizo, sino más bien una lectura del análisis constante del presente, ¿no? Porque me parece que hay muchos conceptos y bastantes planteamientos de don Pablo que necesitan ser revisados. Uno de ellos es, quiero hablar de él, este es el segundo punto, que es el concepto de socialismo. Me parece que es un concepto que, si bien es cierto, don Pablo lo ha trabajado durante toda su trayectoria intelectual, es un concepto que a lo mejor se ha tomado como un término eh, que tiene un contenido ya lleno, ¿no? Es decir, un contenido saturado de sentido. Y a mí me parece que no, que el sentido de la noción, el concepto, no la idea, ojo, el concepto o la noción de socialismo de don Pablo, pues necesita ser entendido, comprendido para también ligarlo a su trayectoria intelectual, a la obra, pues, ¿no? Que creo yo está todavía ahí en ciernes de descubrirse, ¿no? Bueno, entonces, quisiera partir de la idea de que González Casanova tiene por lo menos tres vínculos con el marxismo. El primero es el vínculo con la filosofía crítica de Karl Marx a partir del uso de la categoría de explotación, que luego va a enriquecer con el concepto de colonialismo interno, y que este tema lo dejaré para otra ocasión, ¿no? Aquí pues está Raúl y José que también han trabajado bastante al respecto, y muchas otras compañeras y compañeros. El segundo acercamiento con el marxismo tiene que ver con el uso de la categoría de hegemonía gramsciana para comprender los procesos políticos y de poder en América Latina, principalmente en los 70s y en los 80s, ¿no? Y que luego lo integra, obviamente, a toda esta retahíla de conceptos muy fuertes, muy importantes a mi manera de ver, como son democracia, pueblo y pluralismo ideológico. Pero creo que uno de ellos, que tiene que ver también con el marxismo, que es la noción de socialismo o el concepto de socialismo, ha sido poco estudiado, poco trabajado, ¿no? En la obra de don Pablo. Y yo pienso que vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena rastrear el concepto, no la idea. Ahorita voy a aclarar por qué digo que no la idea. Bueno, ya de una vez lo voy a decir, no la idea, porque existe un texto de 1982 que él escribió, que se llama La nueva metafísica y el socialismo, donde precisamente plantea un debate muy interesante entre el concepto de socialismo y la idea de socialismo, o la noción metafísica de socialismo, ¿no? Y prácticamente el argumento central de ese libro es que plantea que quienes usan la idea de socialismo en ese entonces, pero yo pienso que vale la pena seguir el rastro de este debate, quienes usan la idea de socialismo, pues lo van a separar de la categoría de explotación, ¿no? Y luego van a acercarlo a un tipo
de valoración más socialdemócrata de los procesos que genera el capitalismo, ¿no? Es curioso porque, no sé, yo comparando a textos actuales, no sé, se me viene a la mente ahorita este libro de Axel Honneth, la idea de socialismo, una especie así como de actualización de esa idea de socialismo, pues uno ve que sigue la misma tónica, ¿no? Que don Pablo cuestionó en ese entonces, una idea de socialismo basado en el ideal político del liberalismo, de ciudadanos congregados en la vida pública democrática, ¿no? Eh, muy cercano a una noción crítica, pero abstracta, metafísica, ¿no? Acoplado a discursos de derechos humanos, a los modelos de organizaciones no gubernamentales. Se gasta más en la fruta, ¿verdad, Mario? Pero muy alejado de la noción de explotación. Entonces pienso que ese texto de los 80 de don Pablo es bien interesante porque no está en el pasado, o sea, no es un texto que quedó en una época, aunque si bien es cierto, es un debate de una época, tiene un potencial importantísimo para entender muchas de sus categorías en su obra, obviamente, ¿no? Primero, el socialismo no está ni desvinculado de la noción marxista de explotación, pero tampoco de la lucha democrática y de la lucha de liberación en América Latina, ¿no? Eso habla de todo una construcción teórica muy potente en don Pablo, ¿no? Ahora, si uno pregunta de qué socialismo habla don Pablo, ¿no? En ese texto y durante toda su trayectoria, pues yo me atrevería a decir que sin titubeos habla del socialismo que para él es el más avanzado, que es desde luego el socialismo que acuñó Karl Marx, ¿no? Porque descubre la relación social que le interesa a don Pablo para explicar fenómenos que en América Latina están sucediendo no solamente en su tiempo, sino actualmente, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay toda una tradición del socialismo y que don Pablo la conoce, escribió sobre ello, hay escritos que tiene sobre la idea de la noción de socialismo en América Latina, en este texto es muy enfático de que la noción de socialismo tiene varias dimensiones, ¿no? Y a eso quisiera yo detener un poquito porque pudiese servir, ¿no? Para la conversación, para el debate, ¿no? En ese texto, antes de plantear así directamente el tema central, recuerdo que había una frase que fue muy citada, ¿no? Por los críticos de don Pablo en ese tiempo, no nada más Roger Barthes, otros, porque don Pablo decía que en la antigua Unión Soviética las relaciones de explotación habían dejado de existir, que había problemas que tenían un carácter social, pero que no estaban derivados de la explotación, eran otros problemas, pues. Y siempre se cuestionaba que, pues, cuáles eran esos problemas. Don Pablo en el texto lo dice, y que tiene que ver, obvio, con problemas de privilegios, de burocracias autoritarias, de falta de reconocimiento, de colonialismo interno, de desprecio a las personas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque reconoce que hay mediaciones sociales y políticas al interior de ese llamado socialismo real. Pero lo que llamó mucho la atención fue que dijera que los problemas que tenían como productores o como trabajadores en la vida cotidiana, pues se relacionaban con problemas de estratificación o movilidad social, ¿no? Y no con problemas de explotación. O sea, sí había problemas de poder y de dominación, pero no necesariamente con problemas de explotación. Por lo tanto, existía una lucha interna, ¿no? Y que había una dominación que fue terrible, por supuesto, pero reconoce don Pablo que, no, que sí se terminó con la explotación absoluta, es decir, con la extracción directa de la plusvalía de los trabajadores, y que había otros problemas, ¿no?
obviamente, pues, quienes estaban transitando hacia versiones más socialdemócratas veían esta noción como, bueno, pues muy escandalosa, porque entonces parecería que estaba legitimando, ¿no? El socialismo real de la Unión Soviética. Y lo que estaba haciendo es un análisis muy puntual, ¿no? De lo que implica la investigación sobre la explotación, el combate a la explotación, la lucha con la explotación y, por supuesto, el carácter político de lo que es el socialismo, ¿no? Entonces, este, creo yo que en ese texto, cuando habla pues de la organización burocrática, de las bases que, que son controladas por autoritarismos, por burocracias, por corrupción, y las fallas del aparato productivo, ¿no? De la ex Unión Soviética o de los países del este, pues lo que estaba diciendo es que había otros problemas que son propios del socialismo, ¿no? O de un tipo de socialismo como este. Por lo tanto, un concepto de socialismo para don Pablo no podía suponer un contenido libre de contradicciones, ¿no? Ahí está la clave. Pues, cuando él combate la idea metafísica del socialismo, que va a permitir que una vez declarado muerto el socialismo soviético y los países del este, entonces las mediaciones políticas de todo el capitalismo se van a desplazar hacia problemas no, que no están relacionados con el problema principal, con la explotación. Por eso, en ese libro, cuando dice que no hay alternativa en ese tiempo más que el socialismo, o la única alternativa viable en ese momento, es porque está mirando el tema de la relación de explotación, porque se interesa por la relación de explotación, ¿no? Con digamos, las desigualdades brutales, pues, ¿no? Entonces, ahora sí quiero pasar directamente al concepto de socialismo, que según yo tendría que leerse en 3 dimensiones. La noción de socialismo o el concepto de socialismo de don Pablo, ¿no? Primero, una dimensión intelectual y política. Esta dimensión intelectual y política yo la entiendo como un instrumento que capta relaciones subordinadas entre las personas, pero que no necesariamente están vinculadas con la subordinación de poder, pues, ¿no? Sino la subordinación o las relaciones de explotación. Ahora, esto es muy importante porque no está desligada esta captación, este instrumento político, intelectual, de otra dimensión, que es la praxis, como se dice, ¿no? Es decir, a partir de esta captación se desencadenan, no sin contradicciones, obviamente, diferentes luchas contra esas relaciones, ¿no? Luchas concretas, ¿no? Movimientos de oposición, movimientos políticos concretos, ¿no? Que están vinculados a ese instrumento intelectual. Pero hay una tercera dimensión que es sumamente importante a mi manera de ver, y que es la herramienta analítica para comprender con mayor precisión dichas relaciones y dichas luchas, ¿no? Don Pablo elaboró una herramienta muy importante en el campo de la sociología que denominó sociología de la explotación. Si nosotros pudiésemos tener un esquema de esto que acabo de decir, pudiese decir así: el socialismo es una de tantas alternativas para investigar, para actuar y para combatir la explotación. Si nosotros logramos como ir haciendo deshilando pues este esquema, encontraremos que la noción de socialismo científico tiene sentido, pues. O sea, claro, habría que aclarar que no estamos hablando de ciencia en el sentido naturalista del término, ¿no? Sino más quizás la noción de epísteme clásica en el sentido de profundizar, de precisar, ¿no?
explotación, porque en este caso la explotación, porque la explotación tiene también varias dimensiones, ¿no? Las relaciones de explotación no están limitadas como el marxismo vulgar supuso a la extracción del plusvalor, ¿no? Hay más dimensiones de la explotación. Entonces, ¿tendría sentido hablar de un socialismo científico? Sí, solo sí aclaramos que hay tres dimensiones en este supuesto que yo leo de Don Pablo, ¿no? O sea, un instrumento intelectual político que capta esas relaciones subordinadas, que tienen muchas dimensiones. Pues. Luego eso te desencadena, por supuesto, porque la captación no es solamente de un intelectual preclaro, la captación es de los pueblos, la captación es de la gente que lucha, ¿no? Claro, también podría ser del analista o la analista o el investigador, la investigadora, pero esa captación tiene también contradicciones, muchas mediaciones, ¿no? Y por supuesto, abre la posibilidad para que se integren herramientas analíticas. El libro de la sociología de la explotación de Don Pablo es una herramienta súper potente hoy en día para ir mucho más allá en términos de precisión científica de los estudios de estratificación o movilidad social que hasta la fecha siguen están en el primer orden, ¿no? A eso entonces don Pablo le llamaba nueva dialéctica, ¿no? Le llamaba la nueva dialéctica del concepto socialismo que estaba trabajando en ese tiempo, porque quería distinguirla de la idea del socialismo, ¿no? De la noción metafísica del socialismo. Por eso ahí está su vínculo con Marx, porque dice que ninguna dialéctica anterior a Marx se basaba en la producción, se basaba en la explotación, todas se basaban en el poder, todas se basaban en la dominación y por lo tanto la nueva metafísica de la que habla, ¿no? No tiene como centro de análisis, de lucha, de captación intelectual las relaciones de poder, sino las relaciones de explotación. Entonces, va viendo también en ese tiempo cómo la categoría de poder, metafísicamente hablando, va desplazando este esquema que hace rato mencioné, o la posibilidad de este esquema que hace rato mencioné, ¿no? Al vincularse a aspectos de la lucha democrática, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, al margen del análisis, de la investigación precisa de la explotación. Entonces, digo yo, la noción o el concepto de socialismo de González Casanova es muy potente porque supone toda una red, ¿no? de análisis que no está limitada a la precisión científica, sino también a la política y a la moral incluso, ¿no? O a la ética, ¿no? Imagínense ustedes que en ese entonces, en los 80s más o menos, cuando la idea, no el concepto, la idea de socialismo está desplazándose a temas más de poder, creo yo que don Pablo no tuvo los suficientes instrumentos filosóficos para poder contrarrestar esta andanada, ¿no? O este desplazamiento, ¿no? de la noción de socialismo que acabo de mencionar, porque creo yo que don Pablo, pues se formó como historiador, como sociólogo, y muchos de los conceptos que maneja en ese momento no le permiten concretar, por su formación como sociólogo, una filosofía que avance más a la noción de justicia social o a la noción de, eh, de explotación, pero en un sentido no sociológico, sino también como de volver hacia la intuición, a la captación que hace rato mencionaba, pues, ¿no? O sea, porque su idea de socialismo, pues, por supuesto, está el principio de justicia y libertad social, los derechos cívicos, la democracia, pero que no están
al margen del sentido que plantea, que se plantea con su proyecto del fin de la explotación. Entonces, lo que yo veo es que más bien él lo que hace es que transita hacia un análisis sociológico y político, cuyo fin sí es desentrañar los nuevos elementos que desencadenan la relación social capitalista, pero pues, y que son potentes, pero que le falta esa parte filosófica, ¿no? Porque su análisis de la creciente represión, los tipos de negociación en América Latina y el mundo, cómo se distribuyen los excedentes, la conquista de mercados, la reproducción de mercados coloniales, neocoloniales, que es bien importante, pues tienen de fondo esa nueva dialéctica de la que hablan. Jaime, Sí. sí, disculpa que te interrumpa. Si puedes ir concluyendo, por favor. Claro, ya, para ir concluyendo, entonces, a esa nueva dialéctica de la que le llamó en ese tiempo don Pablo, yo creo que rebasa, por un lado, la filosofía política moderna, que centra y contemporánea, que centró sus problemas principalmente en la ciudadanía, la sociedad civil, la redistribución, pero también al marxismo ortodoxo, ¿no? Que redujo el socialismo a la planificación económica o a la producción como problemas de poder, ¿no? Y de cuestión social. Don Pablo decía que ambas eran víctimas del espejismo ontológico del Estado, ¿no? Y bueno, pues él entonces lo que va a plantear es que el socialismo se va a entender como una alternativa, entre otras, diría yo, precisamente para luchar contra la explotación, y en su contenido estará integrado la lucha democrática, la liberación nacional, la lucha imperialista, pero el contenido no está predeterminado, ¿no? No es una idea, no es la idea, ¿no? Depende de muchas contradicciones que se generan en las luchas y también depende, sobre todo, de la precisión del estudio, ¿no? De las dimensiones de la explotación. Termino con esto. Lo que sí hay es un principio muy importante, ¿no? Que está a lo largo de la obra de don Pablo, que tiene que ver con que el socialismo tiene el principio de que los pueblos deben de tener autodeterminación, ¿no? No como única alternativa para una vida socialmente respetable, sino también para la sobrevivencia, que es lo último que ha discutido don Pablo en torno a la lucha por la tierra también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime. Pues muy bien, ya están soltando algunos datos muy, muy interesantes para poder discutir en unos instantes más. Bueno, sigue el turno de nuestro compañero Raúl Romero Gallardo, quien también ha preparado algunas palabras, digamos, para este homenaje. Le recordamos 15 minutos por ahí, avisaré primero en el chat si puedes estar pendiente, pero si no, pues como quiera, aquí te estamos avisando sin problema, Raúl. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este coloquio, a los organizadores, a las organizadoras. Gracias. Desde luego me sumo al homenaje a los tres homenajeados, a Enrique Semo, a Adolfo Sánchez Vázquez y a Pablo González Casanova. Me parece que es una genialidad necesaria pensar a estos tres autores, su obra en estos tiempos, debatirla, conocerla, difundirla. Me sumo a los homenajes y desde luego agradecimiento a los organizadores y las organizadoras por esta iniciativa. Debo reconocer, compartirles que cuando me invitaron a participar en esta mesa en particular, me puse nervioso, primero por compartir mesa con el doctor Gandarilla y con el doctor Jaime Torres, quienes han trabajado la obra de don Pablo a profundidad, han escrito, han hecho una larga y profunda investigación sobre conceptos y distintos momentos. Y bueno, también en ellos reconozco con parte de mis maestros a quienes he leído para poder también ir reflexionando sobre la obra de don Pablo. Y en segundo lugar, también me puse nervioso, pues porque, bueno, reflexionar sobre la obra de don Pablo en esa complejidad, en esa extensión,
es complicado, es difícil, no sabe uno desde dónde abordar, siempre corre uno el riesgo de quedarse en la generalidad o particularizar demasiado, pues una obra que ya va como obra, pues por casi 70 años, ¿no? En lo que se ha trabajado distintos temas, y en lo primero que diría, reconocer a don Pablo González Casanova como un hombre de su tiempo, y como un hombre de su tiempo es un tiempo también que va cambiando, un tiempo que se va modificando, un tiempo que se va actualizando, y es un tiempo que él vive en una primera etapa con sus primeras investigaciones a profundidad sobre el conocimiento perseguido durante la conquista, durante la colonia, y hace sus tesis, precisamente su tesis de maestría, que le merece el reconocimiento de la Magna Cum Laude del Colmex y de la ENA, es precisamente sobre el conocimiento perseguido, ¿no? Y luego, desde luego, va a Francia, ¿no? Como ya bien lo mencionaba el presentador, a conocer desde otros grandes historiadores económicos como Fernand Braudel directamente, ¿no? El análisis también de la teoría económica de la Francia de esa época, también habría que reconocerlo, ¿no? Como una de la capital cultural, como una de las capitales del conocimiento mundial, donde logra dialogar con ellos. En fin, hablar de la obra de don Pablo González Casanova implicaría ir desde sus primeros textos sobre el conocimiento perseguido durante la colonia hasta sus obras más recientes, que tendrían que ver sobre las nuevas ciencias, las ciencias de la complejidad, la tecnociencia y el ecocidio, entre los temas más recientes. Y en ese largo andar encontraremos distintas líneas que van desde efectivamente una historia social, una sociología del conocimiento o teoría social, unos estudios sobre la democracia en México, en América Latina y en el mundo, estudios desde luego también ya colocados y que han tenido una gran difusión sobre el colonialismo interno, que hoy nuevamente vuelven a debatirse, no sé si con la misma o con las mismas categorías, herramientas como se hacía en el pasado, creo hoy yo más desde ámbitos más de la dominación y la cultura que desde los ámbitos de la explotación y la dominación, como lo planteaban en aquellos años González Casanova y Rodolfo Stavenhagen, con quien dialogaba directamente sobre este tema, en el diálogo también con Wright Mills, ¿no? Precisamente, con quien debaten este concepto y con quien dialogan este concepto. Y desde luego el aporte también teórico, metodológico, en el pensamiento crítico latinoamericano, que me parece que es fundamental para toda una generación que dialoga en la América Latina con una historia convulsa, con un momento de muchos cambios que se viven en la región. Entonces, creo el primero, en mi forma de ordenar las ideas o como he ido ordenando un poco los textos, las reflexiones que encuentro, hay muchas formas de abordar la obra de don Pablo. Desde luego está aquel que empezó también con cuentos y con literatura, escribiendo junto con su hermano Enrique en la colección de cuentos del periódico Universal y que después también se publicaron por parte de la UNAM. Está aquel, Pablo González Casanova, fascinado también por las matemáticas, las estadísticas y todos los estudios de los datos y que es muy presente en sociología de la explotación. Y yo he elegido 3 para concentrar, para ordenar más o menos mis ideas e empezar a reflexionar por ahí. El primero es el sociólogo, por así decirlo, de una forma, y es esto que les comenzaba a platicar. El Pablo González Casanova, que desde la sociología, desde la historia, también desde la ciencia política, dialoga con todos sus estudios sobre teoría social, sociología del conocimiento, democracia, colonialismo interno, las nuevas ciencias, las ciencias de la complejidad, las tecnociencias, que están todo ahí atravesando su obra. Un segundo vertiente de análisis que podríamos tomar es el de Pablo González Casanova como creador de instituciones, que desde luego encuentra su máxima expresión como rector de la UNAM, pero no solamente. Es un hombre que viene
de dirigir la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que viene de dirigir el Instituto de Investigaciones Sociales, que pasa a la rectoría a crear el Colegio de Ciencias y Humanidades, a crear la Universidad Abierta y a Distancia, y que después de su renuncia todavía, como rector, todavía sigue creando e impulsando nuevos centros de investigación, como es el propio Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, u otros espacios más que están en México, en la UNAM, y también en América Latina, ¿no? E incluso llegó a estar en la Universidad de las Naciones, dirigiendo la Universidad de las Naciones Unidas precisamente en los años 80, 90, cuando se comenzaban en aquellos años los discursos o se comenzaba a pensar desde esa institución, desde esas instituciones, los problemas sobre el cambio climático y el ecocidio. Todavía cuando parecía un problema muy lejano, y en aquellos discursos se alertaba como uno de los grandes problemas de la humanidad. Entonces, tenemos al Pablo González Casanova, sociólogo, creador de una gigantesca obra, imposible de analizar en su conjunto y que habría que particularizar. Un Pablo González Casanova, creador de instituciones, que ha estado y no solo creador de instituciones, sino también formador de generaciones y difusor del conocimiento. Creo que en muchos lugares a donde voy siempre me encuentro en el mundo universitario, pues, ¿no? Desde las ciencias sociales, a alguien que se reconoce como maestro, como alumno, o como que asistió a conferencias, o como que leyó los libros de Pablo González Casanova, ¿no? Como un formador de generaciones. Y tres, el activista, el militante, el comandante, le llamo yo, ¿no? Pablo González Casanova, el comandante que desde Guatemala con Arbenz ya estaba solidarizándose, que estaba con Salvador Allende en Chile, desde luego Cuba, que ha marcado un momento fundamental en toda su obra, Venezuela también reflexionando desde allá, y desde luego el zapatismo, ¿no? Donde fue reconocido, nombrado como el primer o único comandante no indígena del ejército, de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esas tres líneas o esas tres formas de enfocar o de clasificar mis ideas y parte de la obra de don Pablo me han llevado a encontrar algunos elementos que ya aquí Jaime mencionaba y que me parece están muy presentes y son muy importantes. Desde luego, el concepto de socialismo como un concepto que se va redefiniendo de acuerdo a la práctica de los propios pueblos, y eso es muy, muy interesante, no parte de una idea fija, sino que parte de un concepto que se va reconstruyendo de acuerdo a las propias prácticas y momentos históricos que le toca vivir. Pero además es un concepto de socialismo siempre pensado en la tríada democracia y liberación. Y es decir, esto lo plantea en la idea, también escribió varios textos sobre democracia, socialismo y liberación, pensándolo también en cómo distanciarse de este socialismo autoritario, ortodoxo, y dialogar desde ahí con la pluralidad ideológica diversa, desde la propia democracia, no solo como práctica distributiva, sino como práctica intelectual y política, que lo logra dialogar. Y pensando también el socialismo desde América Latina y en particular desde la liberación de los pueblos frente al problema del nacionalismo, frente al problema del imperialismo y frente al momento de las luchas de liberación nacional que se vivía en la época. Entonces, efectivamente, yo creo que el concepto de socialismo que retoma Pablo González Casanova siempre está pensado en la triada democracia, socialismo y liberación, y desde ahí va redefiniendo y va dialogando con distintas teorías, actores que le permiten entrar en esa charla. Por último, y no menos importante, me parece que también hay ahí la necesidad de pensar, de replantear hoy la obra de Pablo González Casanova sobre la misma universidad, que también está atravesada precisamente por la democratización de la universidad, entendida como la democratización del conocimiento. Y desde ahí entendemos precisamente la creación de los colegios de ciencias y humanidades y la creación de la universidad abierta, no solamente en el sentido de generar más matrículas, sino de hacer que mejor educación llegue a más personas.
Y ya por último, también plantear esta idea también de democracia, liberación y socialismo dentro del esquema de explotación y dominación que significa el colonialismo interno, en particular para los pueblos originarios de América Latina y del país. Es decir, plantear formas nuevas de autogobierno que ahora podríamos reconocer como formas de autonomía de los pueblos originarios, pero los que también subyacen o coinciden en estas formas de una práctica distinta, diferente del socialismo, una práctica de democracia desde abajo, ¿no? De las colectividades, y una práctica de la liberación no solo como en el sentido nacional, sino también en el sentido de la explotación y la dominación hacia los pueblos indígenas. Es decir, como una forma nueva ahí que reconoce. Y precisamente esa forma es lo que le permite hacer dialogar socialismo, la triada socialismo, liberación y democracia, es lo que le permite hacer dialogar la experiencia de los caracoles zapatistas con la experiencia de las comunas y del Estado comunal en Venezuela, y con la experiencia de los comités de la defensa de la revolución en Cuba y la experiencia precisamente también del poder popular en Chile, ¿no? Es decir, un hombre que una teoría, un hombre que no tiene empacho en lo mismo en apoyar gobiernos populares que procesos autonómicos de los pueblos cuando convergen en esta idea de socialismo, liberación y democracia. Por último, para cerrar, porque se me está acabando el tiempo, diría que habría que pensar también cómo esta idea desde los años 70 que estuvo presente de los diálogos de las ciencias y las humanidades, de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, lo llevó también a pensar ahora en las ciencias de la complejidad, en las tecnociencias, como pensar a las organizaciones también como formas de organización, de información, de comunicación y de conocimiento, ¿no? Que es sobre lo que ha insistido últimamente también, bueno, que está presente durante muchos años, pero sobre todo en las nuevas ciencias y las humanidades, de cómo pensar el mundo en su complejidad y cómo pensar también los procesos organizativos vinculados a los procesos de información, comunicación y conocimiento dentro de la complejidad que construyó en el mundo. En fin, me parece que hay aquí algunos elementos pues para rastrear, para seguir, para profundizar, y desde luego nuevamente me sumo al homenaje a Pablo González Casanova y al homenaje también a los otros tres que estamos en este coloquio el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti también, Raúl. Interesante también pones en la mesa muchos otros temas y aristas que probablemente saldrán en la discusión, se desarrollarán en la discusión. Bueno, por último, en las participaciones quisiera otorgarle la palabra a José Gandarilla Delgado, compañero también que, como ya lo han mencionado nuestros participantes, se ha dedicado un poco al estudio y a escribir acerca del pensamiento de Pablo González Casanova. Bueno, pues nos da mucho gusto, al igual que los demás compañeros, que estés aquí presente, Gandarilla, y te damos la palabra. Adelante. Sí, buenos días a todos y a todas las que nos acompañan aquí en el Zoom y los que están siguiendo la transmisión. Gracias a los organizadores, en especial al trabajo de la iniciativa pues, del grupo más cercano a Gabriel Vargas Lozano, al espacio de Praxis y Liberación. Voy a hacer una intervención tratando de conectar algunos de los elementos ya formulados por Jaime Torres Guillén y por Raúl Romero. Debo aclarar que mi segundo apellido no es Delgado. Envié la corrección, pero ya no hicieron cambio en el cartel y el compañero moderador lo leyó tal cual. Pero mi segundo apellido es Salgado. Voy a tratar de referir un acercamiento a la obra de González Casanova en las tres líneas que fueron sugeridas en el subtítulo, que era la idea de marxismo, filosofía
y Ciencias Sociales. Para tratar de hurgar, digamos, en una obra tan extensa, recordemos que nuestro autor está por cumplir 100 años. Él nació, si no me falla la memoria, el 11 de febrero del año 1922, y extiende una obra, digamos, pues que puede uno ubicar más o menos desde poco antes de la década del 50 en sus trabajos sociológicos, en la vertiente historiográfica, lo que fue, digamos, la extensión de su trabajo de tesis doctoral bajo la guía, como ya se dijo, de Fernand Braudel, pues hasta documentos más recientes que se extienden, digamos, a todo lo que fue, pues todavía la década pasada, en términos de una obra tan significativa que ha tenido una resonancia especial. Ignoro hasta el momento si ha sido traducida o está en espera de ser traducida a otros idiomas. Me refiero a la obra que publicó en 2004, el libro de Las Nuevas Ciencias y las Humanidades de la Academia a la Política. Y bueno, los documentos posteriores que ha estado haciendo, elaborando, artículos o a veces intervenciones sobre sus mismos artículos. Es una práctica que ya hacía de antaño y que suele hacer. Yo plantearía, como lo hizo Raúl, un término para tratar de eslabonar una intervención sobre, repito, una obra tan extensa que a mi juicio se despliega en varios momentos de la discusión de la teoría social latinoamericana, al menos en tres fundamentales. Uno, el asunto del paso a una reflexión de carácter histórica sobre la realidad latinoamericana, como pretexto el estudio de la sociedad mexicana, en donde pues se desarrolla toda una reflexión, incluso desde momentos novohispanos hacia momentos contemporáneos, en particular la coyuntura del medio siglo, que es la que propiciará, digamos, la intervención sobre el asunto de reflexión a propósito de México y los temas del desarrollo. Después hay una especificidad en términos de su reflexión con relación a un momento muy floreciente del pensamiento latinoamericano, que es el momento de la discusión de las teorías de la dependencia en los años 70, en donde la peculiaridad que él va a plantear es una intervención que se sustenta en una lectura, digamos, pues que intenta profundizar ciertos pasajes de la obra de Marx, lo que él identificará como la relación social determinante, la relación social de explotación, y la conformación de lo que él denominará una perspectiva que pues para él mismo la autorreflexiona como una perspectiva en cierto modo fallida, pero muy importante, que es la de la sociología de la explotación y como núcleo central el concepto de colonialismo interno. Y una tercera vertiente que se desarrolla en la coyuntura posterior al libro que mencionó Jaime Torres Guillén, el de la nueva metafísica y el socialismo. Esa perspectiva es la de la reflexión sobre la crisis de los paradigmas en las ciencias sociales y las nuevas vertientes de investigación a la luz de los problemas que se desarrollan en los años 80, fines de los años 80. Yo he intentado en otros trabajos hacer una especie de periodización, debatiendo un poquito la periodización que sugiere Reutemann, que él identifica 4 periodos, yo señalo 5, pero bueno, eso lo pueden ver en algún otro trabajo. Pero me refiero a este tercer momento porque me sirve de pretexto para señalar justamente que con lo que González Casanova se identifica es, dice él, con los pensamientos perseguidos. Y esa situación de hacer mano, digámoslo así, o afinidad electiva con los pensamientos perseguidos, o los pensamientos y las prácticas perseguidas, es justamente la identificación de, en cierto modo, perdón que se está atravesando un cierto martilleo, pero bueno, es una otra manera de intervenir materialistamente en el mundo,
están trabajando aquí en el departamento de lado. Entonces ustedes escucharán un martilleo que inevitablemente a esta hora está. El albañil ha desayunado más temprano, entonces está dándole con fuerza ahora. Pero bueno, perdonen ustedes esa situación. A veces para otros se mete el ruido del perro, en fin. La situación que quiero señalar es esta afinidad electiva con lo que él llama los pensamientos perseguidos, y ahí ubicaríamos el asunto de la vinculación con una cierta manera de entender la reflexión sobre Marx y sobre cierto marxismo. Un cierto marxismo de una tonalidad, podríamos decirlo así, algo heterodoxa o heterodoxa a secas. Él lo señala en un sentido en donde quisiera establecer una especie de genealogía referida a lo que él denominaría de manera explícita quiénes han sido sus maestros. Y en ese sentido me refiero como sus maestros a lo que Freire llamaba el modo de leer el mundo. La lectura del mundo, dice Freire, precede al hecho de la lectura escrita del mundo. En ese sentido, pues en su resumen de autobiografía intelectual, él lo señala en un pasaje, digamos, que podría leerles textualmente, pero siempre trabajar con la misma computadora que transmite es difícil para encontrar los textos. Entonces se los voy a decir de memoria. Él dice que su primer acercamiento, estando en Francia, a la obra de Gramsci va a ser de un impacto muy fuerte en toda su trayectoria posterior. Lo que es más, dice que quien le regaló o le obsequió o le hizo llegar en ese momento la obra gramsciana, por cierto, en la versión de Einaudi, no en la versión después trabajada, digamos, o curada, o con la curaduría de Valentino Guerratana, sino en la edición anterior, la de Einaudi, se la entrega Vicente Lombardo Toledano, a quien le vinculan aspectos también de carácter familiar. Recordemos los vínculos con su primer matrimonio de González Casanova. Él dice entonces que sus primeros maestros en ese sentido los reivindica como las vertientes que encontrará en esa lectura de Gramsci, en donde encuentra las reflexiones de la praxis política, la cultura política, el problema de la política y la cuestión de la democracia. Dice el marxismo nacionalista de Lombardo, dice, y la reflexión de sus profesoras de primaria, a quienes cita también. Dice, de la mano de la lectura de Marx o de ciertos trabajos sobre Marx, reivindica a un personaje como Julio L.R. Berén, quien fue un autor. Él tiene no solo es un gran historiador de Cuba, sino una de las ediciones más importantes de la obra de Fernando Ortiz, el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, está precedida por un estudio de L.R. Berén. Él reivindica ese, y al trianviario de apellido Suárez, que dice, pues con él se conducía y discutía en ocasiones, cuando iba al centro. Esos primeros maestros, si uno reivindica la figura de, como él llama, las señoritas que le daban clase, porque así dice en la primaria, es casi un cierto pasaje de reflexión que uno podría hacer una analogía con la figura del filósofo y la chica Tracia, esta especie de no perderse en las nervaduras del absoluto, en la gran noche filosófica, sino transitar los problemas de la vida y de la historia cotidiana. Esos primeros maestros, entonces, le van a abrir un mundo de interpretación sobre el problema de la democracia que va a estar presente en toda esa reflexión. Hay un gran interés también en aquellos estudios como pensamiento perseguido referido a los temas de la sátira, de todo lo que sería el modo de criticar de ese modo. En segundo lugar, están sus maestros, dice, fueron sus hijos en el 68, un gran vuelco en su pensamiento. La democracia puesta en términos de un juego ahí de los actores que reivindican el proceso de democratización
más que las tentativas de un sistema político. Y en tercer lugar, sus grandes maestros pues van a ser los zapatistas en la entrada de los años 90, la entrada prácticamente del siglo XXI histórico. Esa manera en que yo periodizaría su reflexión sobre la vinculación de marxismo, filosofía y ciencias sociales, me permite mirar el trabajo de González Casanova en términos de una proposición que proyecta una intervención, una posición, digamos, con respecto a varios temas. Ya dije yo, tres temas o problematizaciones fundamentales que pues cambian, digamos, la orientación de las ciencias sociales latinoamericanas y la propia captación de los temas relacionados con el pensamiento crítico, las teorías críticas occidentales, por no llamarles eurocéntricas, vehiculadas con una reflexión, en cierto modo, anti-eurocéntrica desde la teoría social latinoamericana. Eso me permite pensar que la intervención de González Casanova se mueve en la lógica de lo que él denomina también en ese estudio autobiográfico, en esas breves páginas de sus antologías, como un procedimiento que dice él retoma de Luis Cardosa y Aragón. Por un lado, dice él, el tener el cuidado de hacer una crítica sin contemplaciones también de la izquierda, pero sin caer en posiciones de la derecha, y por el otro, elegir las conjunciones y las vinculaciones, las articulaciones y no las disyuntivas. Dice la frase que cita de Luis Cardosa y Aragón, González Casanova, es que la disyuntiva es reaccionaria en política, como lo es también para su propia reflexión de lo que sería su planteamiento del uso de la dialéctica como método de conocimiento. Toda la reflexión sobre el tema de la complejidad y la interdisciplina posterior tiene que ser leída, a mi juicio, desde esa posición de una dialéctica de combinaciones y conjunciones. Esa es la lectura que yo reivindico, que puede verse en un artículo que, pues si quieren después les comparto aquí en el chat. Esa posición es la de la perspectiva, digámoslo así, más tardía. Pero se nutre de una reflexión que viene desde los tempranos años 60 en una posición ética que le acompañó en toda su trayectoria. Yo creo que la filosofía de González Casanova se vincula en ese sentido a una perspectiva de las teorías críticas con una clara posición ética. Él la señala en términos de ese momento o ese pasaje de su biografía que le impacta poderosamente en el sentido de un cierto posicionamiento de afinidad electiva o de lo que los teólogos del tercer mundo llamarían el colocarse del lado del pobre, del lado del oprimido. Desde luego que esa posición será definitiva en las reflexiones en muchos terrenos disciplinarios del problema del colonialismo interno, y en segundo lugar, con relación a lo que él llamará los pobres del mundo, que es casi una suerte de analogía con los condenados de la tierra en un sentido fanoniano, y que va a estar presente justamente en la proposición de lo que él llama un universo de posibilidades de la construcción alternativa. La construcción alternativa es también la de la combinación. Es la de la combinación, como ya se señaló tanto por Jaime como por Raúl, la combinación de una perspectiva que integra las vertientes críticas del socialismo con las vertientes críticas también de los procesos de democratización en un sentido liberal y con los procesos de liberación del tercer mundo. Ese mundo que aparentemente se habría caído con el socialismo real, y que en el 89 habría destrozado también la configuración de las alternativas de la liberación nacional y de la democracia, digamos, liberal. Para González Casanova tiene que encontrar, digamos, y yo creo que ahí tiene una perspectiva que combina varios referentes de las ciencias sociales, es
digamos, la vinculación de esos tres elementos. Y esos tres elementos los encuentra en cierto modo, los está buscando siempre en algún referente del mundo real o de la política global. Lo hace porque lo hizo de esa manera, él lo señala, incluso Raúl decía con relación a la Guatemala de Arbenz, pero antes aún, en la Revolución Cubana del 59, él ya dice que había que explorar esos ejercicios alternativos en el terreno. Por eso, una vez que estallan esas situaciones, González Casanova se tomaba el tiempo de ir sobre el terreno e ir a investigar en el lugar de los hechos. Lo hace con Cuba, lo hace con Chile y lo hará también en su momento pues desde luego, con Chiapas, unos días después del momento de la rebelión del 1 de enero. Es ahí en donde encontrará esa alternativa de combinaciones y de articulaciones de esos tres referentes que tendrán que pensar justamente sus propios problemas del presente para tratar de llevar a cabo esa intervención de construcción alternativa. Desde luego que el compromiso que estableció con la Revolución Cubana, que fue un compromiso definitivo, será una vinculación muy fuerte a lo largo de toda su pretensión de formulación de una política distinta. Desde luego, eso le ha ameritado, digamos, una serie de distanciamientos, incluso con personajes importantes. Y en segundo lugar, también la lectura de la forma de socialismo que él intenta rastrear. Por eso, algunos de sus artículos, por ejemplo, el socialismo en una perspectiva desde el sur, u otros artículos que después volvió a publicar con una serie de agregados, tienen siempre como una referencia esa idea de socialismo martiano, de una perspectiva de intervención en la que se destaquen esas formulaciones. Creo que en ese sentido, González Casanova, no sé cuánto tiempo disponga, si es que ya el moderador no me ha señalado, no sé. Sí. Pero... perdón, Gandaría, si puedes ir concluyendo, por favor. Esa manera, digamos, de captar los problemas de la realidad presente en un sentido, pues diría yo, local, nacional, latinoamericano y global, fundamentan quizás la construcción de la red intelectual más amplia que cualquier intelectual de nuestro país haya hecho. En el momento de la reflexión sobre la llamada crisis de los paradigmas y el coloquio después arrebatado entre los de Vuelta y los de Nexos, harán que justamente la creación de un nuevo programa dentro de la entidad que había fundado en el 86, el programa del mundo actual, pues crea una reflexión de los problemas que después muchos llamaremos de la descolonización del conocimiento y demás. En aquel tiempo se prefería la nominación de una visión desde el sur. Y yo creo que esa también fundamenta una perspectiva de la lógica de intervención sobre el marxismo, la filosofía y las ciencias sociales. González Casanova, en ese sentido, estaría en una especie de premonición de muchas de las formulaciones que más adelante serán definitivas en ciertas posiciones teóricas y políticas. Yo creo que, a diferencia de otros intelectuales, y con eso voy cerrando, que eligen a veces no cederle al menos una línea de intervención positiva a ciertos problemas de la transformación de la vida nacional, González Casanova ha tenido una actitud algo más mesurada en algunas ocasiones, que ha logrado, que ha dicho declaraciones, en el sentido de que, en efecto, los problemas del mundo actual, de la realidad nacional, deben medirse con el gran adversario que enfrentan todos estos procesos, que son los grandes poderes corporativos, multinacionales. De ahí la problemática reflexión, un poco relacionando con la preocupación de Jaime Torres, con relación al problema del Estado. González Casanova tiene toda una reflexión gramsciana sobre el problema de las mediaciones, que en ciertos momentos, dice él, eligió ya abandonar. Es decir,
no pelear más por las mediaciones, sino pelear contra las mediaciones. Pero esa posición, sin embargo, que expresó en su momento, decía él, la rabia, no le impide mirar, dice que en el conjunto de procesos que vive la región, pues no se puede entregar ni todo el elogio, ni toda la crítica, sino que deben ser vistas pues en la problemática que están desarrollando justamente con los grandes poderes corporativos y globales que son el enemigo, digamos, que enfrenta todo el proceso de transformación. Con eso concluiría y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a José Gandarilla. Y tenemos un par de participaciones y de preguntas de aquí mismo de la sala y de algunos, de algunas personas que nos están viendo por la transmisión en YouTube. Yo, quisiera primero leer las preguntas que el público en la transmisión nos ha estado realizando. Después darle la palabra tanto a Pablo Guadarrama, a Pedro Corzo, a Ernesto Barba, que han hecho algunas preguntas, y Pedro Corzo y Gabriel Vargas, que tienen algunas participaciones. Entonces, si gustan, leo primero las preguntas, después le damos la palabra a Pablo Guadarrama, que ha hecho que tiene una pregunta por lo menos para los tres participantes, y Ernesto Barba, y después le damos la participación a Pedro Corzo y Gabriel Vargas, que tienen participaciones al respecto. Bueno, desde transmisión en vivo, Claudia de Lara pregunta que, bueno, si hay alguna epistemología de la violencia hablando de pensamientos perseguidos. Y bueno, algunos saludos, ¿verdad? Excelentes reflexiones de Gandarilla y saludos también para José. Bueno, me parece que ya por parte de la transmisión eso es todo, ¿verdad? Y bueno, sé darle la palabra a Pablo Guadarrama, que aunque ha puesto aquí sus preguntas, quisiera que las pudiera compartir también aquí, aprovechando que está en la sala. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ante las tres interesantes intervenciones, tendría una pregunta general que inicialmente estaba orientada, ¿no?, hacia Jaime Torres, pero puede ser válida también en el caso de Raúl y por supuesto de José Guadalupe. Y es cuáles fueron algunas de las valoraciones principales de Pablo González Casanova han sido respecto al proyecto socialista cubano, ¿no?, que lo haya diferenciado del llamado socialismo real soviético. Esa sería la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta está más dirigida a Raúl, con relación a si pudiera destacar algunos de los aportes epistemológicos y metodológicos de Pablo González Casanova en las ciencias sociales, que realmente es una obra muy, muy destacada, ¿no? Y por último, al amigo José Guadalupe, a partir de su intervención, tal vez entre los pensamientos perseguidos habría que destacar el de José Martí. Y lo digo porque antes de Frantz Fanon, el tema de los pobres de la tierra, creo que Pablo lo toma, ¿no?, en cierta forma de José Martí. Recuerdo que a mediados de los 80, un evento en Puebla, que tal vez Gabriel Vargas se recuerde, después que yo hice una intervención, Pablo González Casanova habló y dijo: yo cuando no conocía la obra de José Martí, pensaba que los cubanos exageraban y hablaban demasiado de José Martí. Pero después que me estudié los 28 tomos de las obras de José Martí, dije qué poco hablamos los latinoamericanos de José Martí. Y cuando en el 2013, en la Feria del Libro de Guadalajara, yo presenté este libro mío sobre José Martí, él me acompañó. Y luego en el almuerzo me dijo: precisamente nosotros lo que tenemos que hacer es enriquecer mucho más el conocimiento. Pero sobre todo, cuando en Cuba le dieron la Orden Nacional a José Martí,
él dijo que fue una de las grandes, ¿no?, mayores reconocimientos. Y entonces me gustaría, José Guadalupe, si puedes abundar un poquito más sobre este aspecto. Gracias. Muy bien. Adelante, Gabriel Vargas, por favor. Sí, solo quería yo decir, informar a los ponentes. Primero, dar una gran bienvenida a los ponentes. Realmente tenemos una mesa en donde hay conocedores excelentes de don Pablo. Y bueno, recuerdo aquí la enorme obra que hizo Jaime Torres, excelente, espléndida, y que yo recomiendo que la lean mucho. Es uno de los grandes estudios de la obra de González Casanova. Por ello, pues se deja mucho en las exposiciones, pues que, en las exposiciones, como se cortan por el tiempo que tenemos, pues realmente necesitamos un congreso, un coloquio especial para trabajar todos estos textos que hacen falta. Entonces, por un lado, agradecerles mucho su presencia en nombre del comité, lo que hizo ya Memo, pero quiero reiterarlo. Y quiero decirles también que supuestamente vamos a poner su presentación a un lado para ahorrar tiempo. No sé si ocurrió, o en todo caso, en la edición que se haga, se va a poner cuáles son sus currículos, el currículum de cada quien. De todos modos, aprovecharía la palabra para preguntar a Jaime Torres si nos pudiera hablar un poco más de cuál es el concepto que tiene Pablo González Casanova de la democracia. Si el concepto lo ha desarrollado desde aquel libro clásico, ¿no?, Democracia en México, o en qué consistirían, y en qué consistirían en todo caso sus nuevas observaciones. En segundo lugar, Raúl Romero, pues realmente es uno de los conocedores también de la obra de don Pablo. Él, si no me equivoco, exaltó en un artículo de La Jornada sus grandes aportaciones en la universidad, ¿no? Y en todo caso, si nos pudiera hablar de la Universidad del Siglo XXI, que es uno de los aspectos que ha propuesto don Pablo, entre otras cosas. Realmente aquí falta analizar mucho. Y tercero, gracias a José Gandarilla, director actual de la revista Memoria y filósofo también, que ojalá y pudiera hablarnos, Pepe, de un poco más del zapatismo. Por último, quería yo informar al decir algo. Tenemos nosotros invitamos en la revista Dialéctica, en alguno de los coloquios y congresos que hicimos, a don Pablo a hacer algunas conferencias. Y una de ellas, que publicamos en la revista Dialéctica, se dedica, hace un análisis de los principales pensadores mexicanos y propone allí realmente un libro que él no ha hecho, pero que tal vez deberíamos de hacerlo. Y en ese texto es muy interesante. Fue una de las conferencias en donde nos honró con su presencia en estos congresos. Bueno, muchas gracias, Bebo, por darme la palabra. Sí, bueno, esperemos que el tiempo pueda ser suficiente. Ernesto Barba también ha hecho un par de preguntas sobre la aportación a la construcción de la epistemología del sur de parte de Pablo González Casanova. Y también, bueno, felicita las intervenciones
y pregunta cuál sería el concepto de socialismo para González Casanova. Por último, Aide García Bravo, que mandamos un saludo, felicita también al panel y pregunta, bueno, quisiera que los participantes abundaran sobre la perspectiva interdisciplinaria de don Pablo González Casanova. Por último, regresamos también los saludos a Cristian Javier. Bueno, pues adelante. Les estaré ahí avisando sobre el tiempo. Bien, pues. Perdón, Pedro Corso tendrá alguna participación, si quiere que sea de manera breve para que puedan decir algunas palabras nuestros participantes. Gracias. Disculpa, Pedro. Adelante. Sí, gracias. Buenos días todavía a todos. Felicidades, excelente. Jaime, José Guadalupe y Raúl, muchas felicidades. Es un evento muy importante que con la participación de ustedes como expertos en el tema, vienen a fortalecer este proyecto, esta idea de, decía Bartra ayer, de colaborar a que el marxismo no se convierta en un traste viejo, ¿no? Que no se usa y que esté vivo, ¿no? Este es un marxismo vivo que se adapta a nuestras realidades. El 22 de febrero del 2022, don Pablo González Casanova estará cumpliendo 100 años. Estamos a 3 meses de que él esté con nosotros por un siglo, ¿no? Destacar que por la defensa de la identidad de los pueblos indígenas, la UNESCO le dio a él el reconocimiento José Martí, relacionado con lo que dice Pablo, ese rescate del pensamiento no solo de Martí, sino de Sandino, del mismo Farabundo Martí, y de una pléyade de personajes. Pedro, perdón. Disculpa. Si pudieras hacer tu participación, tu comentario debido al tiempo, Okay. Bueno, para poder terminar. Va la pregunta. Sí, gracias. El episodio de la creación del CCH, que fue en 1971, y 2 años después, el episodio de la creación del Colegio de Bachilleres como un contrapeso en contra de lo que fue el proyecto del CCH, si don Pablo en algún momento dado hizo algún pronunciamiento expreso en relación a ese contrapeso que le pusieron en manos de Luis Echeverría, crea el Colegio de Bachilleres, y los que trabajábamos en el Colegio de Bachilleres concedíamos que era un contrapeso en contra de lo que había hecho don Pablo con el CCH. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Bueno, pues tendremos ahí algún tiempo al respecto, pero pues adelante, participantes. Quien guste empezar, no sé si Jaime, Raúl. Bueno, gracias. Pues sí, adelante, Jaime. Muy breve, porque creo que nos vamos a repartir 9 minutos, ¿verdad? Supongo. Bueno, lo primero que pregunta a Pablo, que no tenía el gusto de conocerlo, digamos, su rostro, pues sé quién es, un gran académico, he leído sus trabajos, por supuesto. La pregunta sobre Cuba, y ese es un tema pues muy importante, ¿verdad? Porque para don Pablo, la nueva dialéctica de la que hablé, la noción de socialismo, pues que hace rato mencioné, pues en Cuba encontró su máxima expresión, ¿no? Al menos es un lugar donde encontró su máxima expresión, no nada más teórica, sino también práctica, ¿no? Eso es sumamente relevante porque cuando se entiende el abordaje de don Pablo hacia Cuba como una terquedad, no se entiende el análisis propiamente que está haciendo de este concepto de socialismo, pues, ¿no? Como bien decía José, pues eso, el apoyo incondicional a Cuba
como posición política está vinculado a un análisis muy preciso de la situación histórica de los años del 59 hasta la fecha en Cuba, que le permiten, digamos, lograr establecer, ¿no? Los triunfos en términos políticos y históricos concretos, pero también las contradicciones que tiene, pero sabe cómo expresarlas, ¿no? Sabe cómo expresarlas desde el punto de vista de estas combinaciones de las que José nos hablaba, porque de otra manera estaríamos entonces planteando en efecto esas disyuntivas de apoyar o no a Cuba, o estar a favor o no a favor de Cuba. Me explico que lo único que hacen es, pues, no nada más establecer falacias o la epistemología de la mentira, como le llamaba don Pablo, ¿no? Hacia este tipo de fenómenos que son muy complejos, sino más bien llevar a la precisión. Mucho se podría decir sobre el caso de Cuba. Ha escrito bastante sobre Cuba, sobre el socialismo de Cuba. A mí me parece muy relevante, independientemente que esté de acuerdo o no con él en algunas cosas, eso es otro asunto, pero me parece muy relevante el tipo de análisis que hace para el caso cubano, y para eso pues recomiendo bastantes textos. Uno ya lo dijo José, ¿no? Pero los textos periodísticos, el socialismo global, desde la perspectiva del sur, que incluyó en ese tomo que hizo con Samir Amin, pero también artículos, ¿no? El último artículo que escribió sobre las lecciones de Fidel, que salió en La Jornada, un texto muy importante a mi manera de ver para entender también cómo concibe la herencia del socialismo cubano González Casanova, o también ¿Por qué resiste Cuba?, que es otro texto también periodístico muy importante, que debe de leerse, insisto, en esta, creo yo, aparte de lo que ya dijo Raúl también y José, en este concepto de socialismo que hace rato mencioné. Igual estoy equivocado, pero pues parte del debate, ¿no? Sobre todo porque me preguntó de nuevo qué es el socialismo para don Pablo. Yo lo sinteticé así. El socialismo para don Pablo primero no es una idea o un ideal, ¿no? Sino es un instrumento que tiene tres dimensiones: una dimensión intelectual y política, una dimensión de praxis concreta en los pueblos y una dimensión científica, ¿no? Las tres las trabajó don Pablo. A mí me interesa muchísimo la última, que tiene que ver con la sociología de la explotación, porque creo que se puede potenciar mucho ese esquema que ha sido desplazado por todas estas corrientes de los estudios de las desigualdades, de la movilidad social, de los derechos humanos, que si bien es cierto son importantes en algunos aspectos que son básicos en las luchas políticas, pierden de vista la relación determinante pues, que toma de Marx don Pablo. Híjole, no quiero robar el tiempo, pero son muchísimas cosas las que me gustaría aclarar, porque dicho así pareciera que es muy corto, pero lo siento, pues es que también no quiero abusar. No, gracias. Sí, no, a ti, gracias, Jaime. Gandaría, Raúl, adelante. Si quieren, como iniciamos, para darle, yo tampoco, la verdad es que la sola pregunta de Pablo, a quien también saludo y reconozco, expreso mi admiración, ya me descoloca, y puse a revisar sobre las aportaciones epistemológicas y metodológicas en la obra de Pablo González Casanova, y yo quizá para tampoco agotar el tiempo, diría que hay esta combinación de la dialéctica con los datos empíricos que están presentes desde la democracia en México y que ayudan precisamente, que viene acompañado de toda una serie de análisis y de datos duros que ayudan a sostener su tesis, que precisamente, como decía Gandarilla, también hacen complicada la sociología de la explotación, porque llega a ser un texto duro en el sentido del dato, y que el mismo don Pablo reconoce que se volvió un texto complicado por estar tan lleno de datos,
hay ahí un diálogo que, si bien no es un aporte, es clave y está presente en toda su obra. La dialéctica siempre acompañada del análisis empírico sin llegar al empirismo y al cientificismo que está ahí. Y entonces, no solo es en ese sentido, quizá también su pensamiento sociológico siempre ha tenido un peso importante, porque lo que dice se comprueba siempre acompañado de propios datos estadísticos, ¿no? De propias fuentes de datos. En segundo lugar, creo que don Pablo también pertenece a una generación que se integra o que recupera los análisis de sistemas y la teoría de los sistemas complejos. Y que eso le permite dialogar con Wallenstein, le permite dialogar con Samir Amin, le permite dialogar con François Otar, le permite dialogar con otros. Y que en esto, nuevamente, lo que decía Gandarilla, de cómo verlo desde lo local hasta lo global, mediado por lo nacional y mediado también por lo regional. Y recuperación del análisis de sistemas complejos le permite pensar precisamente al mundo como un gran sistema conectado de muchos microsistemas y pensándolo precisamente también en una alternativa en redes, ¿no? Y justo esta red de intelectuales en defensa de la humanidad, pero también, y aquí digo hacia lo segundo, que piensa la universidad. Y lo segundo y la tercera pregunta, el CCH no era solamente un proyecto de bachillerato, era un proyecto de reforma universitaria en su totalidad. Aspiraba a la creación de un colegio de ciencias y humanidades que al mismo tiempo fuera educación terminal o educación de inicio para un proyecto de investigación, que estuviera conectado lo mismo con las licenciaturas que con los posgrados, que pudiera convertirse en grandes centros de investigación, que al mismo tiempo generara investigadores, pero que también generara personal calificado para trabajar mediante oficios. O sea, implicaba una reforma general de la universidad en todos sus aspectos, con vías a construir una ciudad-universidad con el proyecto a lejano plazo de una universidad-nación o de una nación-universidad. Y eso es precisamente, creo que lo que recupera también de Cuba, la apuesta al proyecto educativo en el sentido de la universidad, no solo como grado académico, no solo como institución, sino como el tema de la democratización y difusión del conocimiento, en donde recupera precisamente el aparato educativo de Cuba, entendiendo que hay un aporte de democratización de la educación, también un aporte de la democratización de la salud y también un aporte de la democratización de la organización, alejado en algún debate que tenía con otro de los intelectuales que participó en la construcción del Instituto Nacional Electoral en México, le decía, pero ¿cómo? Si en Cuba no hay libertad de prensa y si en Cuba no hay libertad de partidos, ¿cómo te atreves a decir que en Cuba hay una democracia? Y le decía, bueno, reducir democracia solamente a la idea de libertad de prensa o a la libertad de partidos es bastante equivocado. Si vamos a analizar todos los otros elementos que están de la vía democrática, como organización social, como poder local, entenderemos que hay una redefinición del concepto mismo de democracia, vinculado precisamente a este socialismo y a esta idea de liberación, en la que desde luego juega un papel fundamental el liberalismo de la primera generación latinoamericanista, en la que Martí tiene un peso fundamental, en la que Bolívar tiene un peso fundamental y en la que desde luego también en el caso mexicano dialoga con Juárez, ¿no? En esta precisamente como primera etapa del pensamiento latinoamericano, en ese sentido pues, vinculado también con toda una larga tradición de la teología, de las teologías de la liberación, ¿no? Desde la colonia hasta nuestra época, y que van dialogando también, creo yo, en el pensamiento de Pablo González Casanova, en ese pluralismo, en ese socialismo abierto, diverso, en diálogo con la democracia y la liberación. Yo la dejaría por ahí, a riesgo de desde luego, poder seguir profundizando después. Te agradecemos mucho, Raúl. Vamos a darle la palabra a José Gandarilla, por favor, adelante. Sí, creo que la reflexión, por ejemplo, que González Casanova, yo creo que él abrió muchísimas pistas que tendrán que ser seguidas después, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de ese texto de ¿A dónde va México?, en donde él configura parte de lo que señalaba Gabriel Vargas, esta idea de una lectura histórica del gran proyecto nacional, que incluiría desde la figura de Sor Juana Inés de la Cruz hasta todos estos pues, personajes, ¿no?, que han configurado la historia de una gesta, en donde se articularían, yo creo que justamente esas dos propuestas.
la idea de, de un Estado guión pueblo, o sea, de un Estado-pueblo, y de una, como dijo Raúl, una universidad-nación o una universidad-ciudad. Yo creo que esas son propuestas con cierto carácter utópico, pero que configuran justamente el tipo de política y de política en un sentido educativa o académica que nuestro autor está pensando. Ahora, con relación a la universidad misma, pues un solo elemento nos mostraría cómo esta está cambiando. En el centro en el que él fundó, en el 86, donde trabajo, el comité editorial en pleno, hace un par de años, en un libro coordinado por John Sachs Fernández, que se llama Yo soy Fidel, legado, pensamiento y legado de una inmensidad histórica. Ese comité editorial en pleno rechazó su publicación por el CEICH. Después se publicó por Claxo y ahora va a salir publicado por el Fondo de Cultura Económica. Ahí viene muchísimas intervenciones de grandes autores latinoamericanos, entre ellos González Casanova. En aquel momento de esa decisión, la Secretaría Académica la ocupaba un cubano, pero de otra perspectiva. Ahora, ¿cómo viene a cuento a esto? Por la pregunta de Pablo, de la figura de Martí. Evidentemente, yo creo que en el caso de Martí, tenemos un pensador o el gran patriota cubano que puede llegar, digámoslo así, a esos momentos casi sinestésicos en su intervención sobre el mundo real, lo sublime de su poesía con lo sublime de su política. Entonces, en esa combinación que él hacía en su faceta de guerrillero con Antonio Maceo, también puede perseguirse una faceta intelectual en su vinculación con Antenor Firmá, porque dicen que Martí, cuando lo mataron, traía algunas notas de un diálogo que estaba haciendo con este gran haitiano, Antenor Firmá, se escribe Firmín. Él está ahí, rastrea justamente ahí desde el planteo de Firmá con relación a lo que después, décadas después, diría Fernando Ortiz, el engaño de las razas o la cuestión de la igualdad, dice él, distanciándose de la posición de la desigualdad de las razas humanas. Pues ya ahí en Martí está presente esa visión, digámoslo así, de la humanidad o de las humanidades en una idea de pluralidad de lo humano, de la diversidad, de la defensa de la diversidad de lo humano. Podríamos rastrear, si buscamos esas configuraciones, a veces se destaca que la teoría crítica fue magnífica por la vinculación de Adorno y de Horkheimer, pero nosotros tenemos nuestra tradición de teoría crítica y de esas vinculaciones. Están en Martí y en Firmá, están en el trabajo, en la práctica del Che Guevara y Fidel Castro, están, digámoslo así, a lo mejor en esas posiciones. No me imagino la mancuerna que hubiera podido construir González Casanova. Creo que la intentó, pero con varios personajes del mundo entero. Ya señalaba en su momento Raúl a Autag, pero lo hizo también con Wallerstein, lo hizo sobre todo con Samir Amin, me parece, en esas vinculaciones de un pensamiento que pudiera tener la capacidad justamente de ver esa pluralidad de la diversidad humana. Yo sintetizo la propuesta de González Casanova, dado las condiciones del tiempo y para no robar más a la mesa que sigue, en lo que va a ser el subtítulo de un trabajo futuro, pero que retomo de la misma formulación de González Casanova de un trabajo del año 98 que él tituló Reestructuración de las ciencias sociales hacia un nuevo paradigma. Para mí, la obra de González Casanova se sintetiza en una propuesta que es la siguiente y que él mismo formula. Dice él, una democracia con poder, un poder con autonomía y una política con dignidad. Muchas gracias.
El moderador está sin audio, parece. Sí, perdón, gracias. Agradecemos mucho sus participaciones, por ahí se han compartido algunos agradecimientos más y también bueno, damos concluida esta mesa en homenaje a don Pablo González Casanova y pasaremos ahora entonces a la siguiente mesa que tiene que ver con la actualidad de Gramsci y el desarrollo que ha tenido su pensamiento en el marxismo en México.